Capítulo 4. Un nuevo principio. La revolución había empezado en 1543, 2 años después de la muerte de Paracelso. En aquella fecha, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico publicó su desconcertante teoría de que el Sol y no la Tierra constituía el centro del universo. A los estudiosos del tiempo les llevó más de medio siglo reconciliarse a sí mismo con este profundo cambio en el punto de vista de las cosas. Al final, el abandono de las antiguas ideas en astronomía también llevó a una nueva actitud hacia la ciencia en general. Francis Bacon, en 1561 y 1625, fue uno de los primeros en dar una expresión formal a la nueva forma de pensar. En 1605 publicó un libro denominado Avances en el conocimiento. Este tratado alejó al misticismo que oscurecía la ciencia. Luego, en 1620, presentó un nuevo método de razonamiento en un libro titulado Novum Organum. El título fue tomado del Organon de Aristóteles, un tratado acerca del razonamiento deductivo. Bacon señaló que la deducción, el método de razonamiento partiendo de unas presuntas verdades, era insuficiente para conocer la naturaleza del universo físico. Había tenido éxito en matemáticas, pero la filosofía natural, ciencias, necesitaba una aproximación diferente. Había que estudiar la misma naturaleza, observar, coleccionar hechos, ponerlos luego en orden y emitir teorías o leyes basadas en los hechos. Pero Bacon no aplicó sobre sí mismo su método inductivo para la investigación del mundo físico. Fue un gran contemporáneo, Galileo Galilei, 1564 y 1642, quien puso en práctica el método. La revolución científica. Galileo es quizás la primera persona de las que he mencionado hasta ahora en este libro que puede ser llamado un auténtico científico. Cuando era joven, aún comenzó a actuar extrañamente para aquellos tiempos. Por ejemplo, a los 17 años se percató de que un candelabro oscilante de la Catedral de Pisa parecía emplear el mismo tiempo para completar su movimiento de balanceo, ya fuese amplio o más reducido. Galileo se dirigió enseguida a su casa y realizó algunos experimentos. Fabricó péndulos de diferentes tipos y comprobó el tiempo de sus oscilaciones mientras el pulso le latía con fuerza. Ya bastante seguro, sus conjeturas demostró ser correcta. Un péndulo que cuelga de una cuerda de una longitud determinada siempre oscila en la misma medida, con independencia de su peso o de la longitud de la cuerda. En aquella época, a la mayoría de los filósofos, esa clase de conductas les parecía algo pueril. El medir, el probar, el jugar con cuerdas y bolitas, todo ello era impropio de un auténtico pensador. Pero en cuanto Galileo continuó con sus experimentos, investigando un fenómeno tras otro, con los más exactos métodos que puede prever, impresionó a sus contemporáneos cada vez más. Al hacer caer bolas sobre superficies inclinadas, rebatió la noción de Aristóteles de que objetos de diferentes pesos caerían a distintas velocidades. Galileo siguió con la construcción de un telescopio y realizó observaciones que dejaron completamente trastornada la, en aquel tiempo, honrada descripción de los cielos por parte de los griegos. Observó estrellas que resultaban invisibles a simple vista, divisó montañas en la luna y manchas en el sol, y descubrió que el planeta Júpiter poseía 4 pequeñas lunas. Galileo no había sido el primer hombre en la historia en observar, medir y experimentar, pero fue el primero en elevar este método a un sistema y popularizarlo. Escribió libros y artículos acerca de sus descubrimientos, en italiano en vez de en latín, que fueron tan interesantes y claros
que los estudiosos de Europa empezaron a ser ganados por el nuevo sistema. Por esta razón, muchas personas sintieron que lo que realmente llamábamos ciencia había comenzado con Galileo. Digamos que la palabra ciencia no comenzó a emplearse hasta bien avanzado el siglo XIX. Hasta aquel tiempo, los científicos se denominaban a sí mismos filósofos naturalistas. Incluso hoy los estudiantes que realizaban trabajos en ciencia consiguen el grado de doctor en filosofía. La revolución científica que Galileo había iniciado afectó a todas las ciencias, incluyendo la alquimia. En 1604, un alemán llamado Tolde publicó un libro titulado El carro triunfal del antimonio, que anunciaba el descubrimiento de dos nuevas sustancias, el antimonio y el bismuto. El antimonio se conocía ya desde hacía miles de años, pero no como un elemento. Los minerales que contenía antimonio habían sido empleados en los tiempos bíblicos como sombra de ojos. Jezabel se suponía que se lo aplicaba cuando se pintaba la cara. Los alquimistas griegos tal vez incluso sabían cómo preparar antimonio puro, y los arqueólogos han encontrado que los antiguos babilonios empleaban utensilios hechos de antimonio. Tolde afirmó que el libro que publicaba había sido originalmente escrito por el monje del siglo XV llamado Basilio Valentín, pero era tan avanzado que existen serias dudas de que hubiese sido escrito en una época tan temprana, e incluso se ha llegado a dudar de que existiese una persona como Valentín. El propio Tolde debió de ser el autor. La nueva aproximación científica a los temas en estudio resultó ejemplificada por Jan Battista van Helmont, 1577 y 1644, un alquimista flamenco nacido cerca de Bruselas. Estaba especialmente interesado en los vapores. Estudió los vapores que se formaban al arder carbón vegetal y las burbujas de vapor en el fuego fermentando en las frutas, dado que los vapores constituían una clase de materia sin forma, en un estado al que los griegos denominaban caos. Van Helmont adoptó este nombre para el vapor y, pronunciándolo a la flamenca, lo llamó gas. El único gas conocido hasta aquel tiempo era el aire, pero Van Helmont descubrió que el gas producido al quemar carbón vegetal tenía propiedades que no eran las mismas que el aire ordinario. Por ejemplo, una vela no podía arder en este gas. Lo llamó aire silvestre. Nosotros lo conocemos hoy como monóxido de carbono. Luego apareció un alquimista alemán llamado Johann Rudolf Glauber, que también llevó a cabo cuidadosas observaciones. Su descubrimiento más famoso fue la sal de Glauber, que conocemos en la actualidad como sulfato de sodio. Glauber conservaba en él algo de Paracelso. Decidió que su nueva sal constituía una cura casi para todo y la llamó sal mirabile, sal maravillosa. Abajo con los antiguos elementos, el primer hombre el plantearse la antigua pregunta de Tales. Es el nuevo espíritu de la ciencia, fue en inglés llamado Robert Boyle. Boyle, 1627-1691, nació en la ciudad de Lismore, en el sur de Irlanda. Era el 14º hijo del conde de Cork. Visitó Italia en 1641, exactamente un año antes de la muerte de Galileo. Por tanto, conoció a aquel gran hombre en pleno trabajo y regresó a Inglaterra con un profundo interés por la ciencia galileana. Al igual que Van Helmont, se llegó a interesar en especial por la conducta de los gases y realizó numerosos experimentos. Sus estudios mejor conocidos son aquellos que realizó con aire en un recipiente cerrado bajo diversas cantidades de presión.
descubrió que el volumen de aire se reducía en proporción directa el incremento en la presión sobre el mismo. Este simple, aunque importante descubrimiento, se ha convertido en la famosa Ley de Boyle. En 1645, Boyle, junto con un grupo de amigos que se hallaban interesados en la nueva ciencia, formó un club llamado Philosophical College. El club pronto entró en decadencia a causa de la rebelión popular contra la corona y conducta del rey Carlos I. Boyle y sus amigos eran aristócratas y pensaron que sería más prudente que no le vieran durante algún tiempo. Poco después, el pueblo restauró a Carlos II en el trono, en 1660, y el club salió otra vez a la luz pública. Fue ahora, bajo la protección del rey, cuando se le había bautizado de nuevo como Royal Society. La sociedad ha servido desde entonces como foro para los científicos europeos. En 1661, Boyle recogió sus descubrimientos y teorías en un libro titulado El químico escéptico. Boyle se llamó a sí mismo químico de la original voz griega chemia, porque alquimista había ido adquiriendo una mala reputación. Poco después, la alquimia se convirtió en química por un leve cambio en la forma de pronunciarlo Boyle. Boyle se describió a sí mismo como un químico escéptico porque puso en tela de juicio las antiguas nociones griegas de los elementos. Tuvo la sensación de que había realizado un arranque totalmente nuevo en la búsqueda de los elementos. Había que empezar por definir con claridad qué era un elemento. Los elementos deberían definirse como las sustancias básicas de las que estaba constituida toda la materia. Eso significaba que un elemento no podría ser descompuesto en una sustancia más simples. Además, una forma de averiguar si un elemento sospechoso era realmente un elemento radicaba en tratar de romperlo. Otro método de investigación fue el combinar sustancias compuestas y luego componiendo de nuevo en elementos. En resumen, la mejor forma de identificar los elementos era a través de la experimentación de los mismos. Y como quedaban los antiguos elementos de acuerdo con esta nueva forma de ver las cosas, empecemos con el fuego y la tierra. El fuego no era en absoluto una sustancia, sino solo el brillo de una materia calentada. En el referente a la tierra, podía mostrarse que la tierra estaba formada de muchas sustancias más simples. Así pues, ninguna de las dos cosas era un elemento, según la definición de Boyle. El agua y el aire eran problemas más espinosos en la época en que se escribió el libro de Boyle. Esas dos sustancias no podían descomponerse en otras más simples, por lo tanto, deberían ser elementos. Pero en 1671 Boyle llevó a cabo un experimento que, con el tiempo, construiría una prueba de que no se trataba de elementos, aunque en aquel momento no podía saberlo. Trató hierro con ácido y produjo unas cuantas burbujas de gas. Pensó que el gas era únicamente aire corriente, pero otros químicos descubrieron más tarde que este gas ferroso quemaba e incluso explotaba. Y más de 100 años después, descubrió que al arder el gas se combinaba con parte del aire para formar agua. Esto demostraba que el agua era un compuesto, no un elemento. A continuación, otros experimentos llegarían a mostrar que el agua podría descomponerse en dos gases, que podían recombinarse para formar agua. Y el hecho de que el gas explosivo combinaba con solo una parte de aire también probaba que el aire era una mezcla de sustancias. Así que ninguno de los 4 antiguos elementos griegos era a fin de cuentas un elemento. Arriba con los nuevos. Por otra parte, algunas de las sustancias que los griegos conocían, pero a las que no llamaban elementos, llegaría el momento en que se convirtieran en elementos. Uno de ellos fue el oro. Los alquimistas habían estado intentando lo posible. Todo su duro trabajo no podría formar el oro de otras sustancias, porque el mismo era un elemento simple. Solo la alquimia moderna de los físicos nucleares
ha tenido éxito al transformar un elemento en otro. Junto con el oro, los antiguos conocían otros 6 metales que al final demostraron ser auténticos elementos: plata, cobre, hierro, estaño, plomo y mercurio. Además, conocían otros 2 metaloides que más tarde fueron identificados como elementos azufre y carbono. Para resumir, en la tabla 2 exponemos la lista de las nuevas sustancias conocidas por los antiguos, que ahora podrían ser consideradas elementos según la definición de Boyle. No contamos con una información fidedigna de cuándo o por quién fue descubierto. ¿Y qué podemos decir de los elementos de los alquimistas? Pues bien, Javier acuñó los nombres de 2, mercurio y azufre, pero los principios del mercurio y del azufre que concibió y a partir de los cuales creía poder fabricar oro y cristales mezclándolos en las adecuadas porciones, no constituían unos elementos. Las propiedades de los elementos químicos mercurio y azufre son diferentes de los principios alquímicos de Javier. Y en cuanto a la sal, el principio de Paracelso, todo colegial actual sabe que es un compuesto de sodio y de cloro. De todos modos, en su búsqueda de una forma para fabricar oro, los alquimistas descubrieron varios auténticos elementos. Presentamos una relación de ellos en la tabla 3, junto con los elementos de sus supuestos descubridores y las fechas aproximadas. En conjunto, pues, hacia la época de Boyle, 13 sustancias que llegarían a convertirse en elementos habían sido ya descubiertas.